Y es que en este libro todos los lazos, amorosos, familiares, implican responsabilidad, y el recuerdo también requiere trabajo. Es como cultivar en tierras áridas. Ningún encuentro sucede porque sí, ni siquiera fácilmente. El resultado de lo que lleva tanto esfuerzo es, como las flores de los cactus, un resplandor concentrado, una zona de intensidad donde el presente se liga con el pasado por medio de las deudas, las herencias y los recuerdos, y también se liga con el futuro por medio de las profecías. Una zona pletórica de conexiones, de promesas, de historias. Sí, pero no olvidemos que estamos en una zona seca, que como el protagonista del último cuento, caminamos sobre lo que hace mucho dejó de ser el fondo de un lago. El amor se erosiona, como los materiales de una casa. Aunque vivan con otros, los personajes muchas veces están solos. Las deudas pueden no saldarse, o peor aún, saldarse por completo y que ya no quede nada por hacer. Tal vez las cosas no fueron tal como se creyó y al recordar los hechos se descubra que los signos se comprendieron mal y se impidió el milagro. Es que entre todo lo que cabe en esa vida hay también algo, como una marca de nacimiento, que delata que se originó en su opuesto. Se dirá que el opuesto de la vida es la muerte, y es cierto. Es cierto en muchos de los cuentos de este libro, pero no solamente eso. Me acordé al preparar esto del inicio de la autobiografía de Nabokov, del cual les voy a leer un pedacito muy breve, que dice: la cuna se balancea sobre un abismo y el sentido común nos dice que nuestra existencia no es más que una breve rendija de luz entre dos eternidades de tinieblas. Aunque ambas son gemelas idénticas, el hombre, por lo general, contempla el abismo prenatal con más calma que aquel otro hacia el que se dirige. El fruto de la sequía, podría decirse, sabe de esas dos eternidades y de muchas otras. Sabe que hay muchas cosas más allá de la vida, de la materia, de la razón. Las formas que conviven en la transformación o que se encuentran con tanto trabajo son finalmente la vida y lo que sea que haya más allá. Cuando hablo de materia me refiero también al lenguaje. Mónica trabaja las palabras con precisión, con responsabilidad, con belleza, arquitectónicamente podríamos decir, pero sin perder de vista que tienen un sentido que a veces es opaco, desconocido, incierto. Todo el lenguaje es en algún modo esotérico, y en este sentido aparecen las ilustraciones del libro, ¿no? Como si las palabras no fueran todo lo posible. Con esa idea del lenguaje, de la literatura tal vez, se relacionan una serie de preguntas que pueden rastrearse en el libro. ¿Qué es eso que representa o más bien crea el arte? ¿De dónde vienen las señales? ¿Qué significan? ¿Qué demuestran los síntomas? ¿Qué efectos provoca una marca en la tierra con la forma de una espiral? ¿Qué quieren decirnos los muertos que se nos aparecen en los sueños? ¿Debemos creerles? Los cuentos de Mónica atraviesan estas preguntas, pero casi nunca las responden. Es un gesto que se parece al del protagonista de Profecía, que se pone un jean, un par de zapatillas y sale a disfrutar de la incertidumbre. Porque es ahí, en esa zona de incertidumbre, ante lo mágico que habita la materia, ante las conexiones misteriosas entre lo que vemos y lo que no, entre lo que dicen las palabras y lo que no, es ahí, decía, en esa zona de incertidumbre, donde puede producirse la verdadera transformación, lo imprevisto de un nacimiento, un fruto, un libro, una escritora. Gracias. Bueno, acá tengo mi machete. Para mí esta publicación es de algún modo el cierre de una etapa de 10 años que atravesó su sequía y gestó un fruto que hoy nace maduro. Y su madurez no ha de buscarse tanto en la calidad literaria de mis cuentos como en la calidad humana. Me voy a emocionar. Tengo el auxiliar allá para que Okay, salimos con anécdotas. Lo digo
perdón, sé que han resignado compromisos para venir. Algunos me dijeron que tenían que cambiar el turno con el médico, que iban a dejar ir a un congreso que les interesaba mucho asistir, que iban a postergar un festejo de cumpleaños. Hay quien viene en plena convalecencia médica y está acá presente haciendo un gran esfuerzo, y eso me conmueve. Bueno, el libro tiene 10 cuentos y se supone que vamos a leer uno para que sientan un poquito el sabor. Me encantó oír todo lo que las chicas tuvieron para decir. Es muy fuerte eso, escuchar lo que los otros ven y lo que uno escribe. Yo sí puedo decir que ese sabor de los cuentos es variable. A veces es más dulce y a veces es más amargo. Quiero hacer un comentario, después volver a hablar un poquito más, respecto de que ese sabor se completa con las imágenes. A mí se me puso que este libro tenía que tener imágenes. Y la persona que lo hizo fue María Fernanda, te voy a decir Fernanda porque María no te gusta, Fernanda Rodrigo, que está por allá y se va a parar ahora para que todos la conozcan. Y bueno, ahora Mónica va a leer un cuento. No fue fácil elegir el cuento más adecuado para leer en esta ocasión. Al final opté por uno que se llama Volver al colegio. He leído todos los cuentos y si hubiera tenido que elegir, hubiera elegido exactamente esto. Claro, Mónica me hizo sufrir hasta el último momento y no me dijo que lo iba a leer yo. Pero creo que esto es porque cuando yo hice mi casa, hasta el último momento la hice sufrir y le pedí que me la haga. Y es una gran oportunidad de agradecer una casa hermosa que hizo, que más allá del diseño, tiene todo el amor que se vive en esa casa. Y solo contar alguna anécdota, soy una de las más antiguas amigas. Yo estaba en neonatología y ya Mónica ya había crecido hace 35 años. Y nos tocó vivir un momento de decisión importante, cuando fue que supuestamente elegíamos nuestra vocación y estábamos casi todos seguros, re seguros de lo que íbamos a hacer, que equivocada estaba yo, y Mónica no, porque Mónica tenía una frase que decía: yo soy en todo igual, ¿sí? En todo igual. Yo decía: claro, sos buena en todo, sos excelente en todo. Así fue que esto lo demuestra, una vez más, que desde ese momento que ella pensaba qué era lo que podía hacer, creo que su vocación es crear. Ha creado, en conjunción con Marcelo, dos niños maravillosos que están acá, Juan Chifacu, familia, red de amigos, amor, ha creado todo. Y todos hoy estamos acá. Aunque parezca que alguno no está, estamos todos acá, ¿sí? Con Moni celebrando esto que es otra cosa más de su creación. Y bueno, me encanta que finalmente me dijo que lo lea, espero poder leerlo. Y si ustedes no lo han leído, que les tienen muchas ganas de leer todo el resto, pero este es uno de los mejores para mí. A las chicas les gusta mucho la sequía porque saben un montón, pero a mí me gusta. Este es Bueno, entonces a una de las mejores personas del mundo le dedico mi lectura, espero no equivocarme. Bueno, volver al colegio. En el segmento de los paseos recomendados, llamó mi atención el que invitaba a recorrer un colegio histórico. Una pequeña imagen ilustraba la nota y me pregunté si la foto sería vieja o si en realidad mi colegio no había cambiado en absoluto. Allí estaba, con la imponente escalinata y su aire ministerial, a la espera de los interesados en visitar sus claustros a fines del 1800. Hice la cuenta para concluir que ya hacía 25 años que había egresado con el título de bachiller. Solo había vuelto para asistir a un acto organizado por la Asociación de Exalumnos con motivo de los 15 años de graduación. El evento, entre emotivo y caricaturesco, había incluido un abanderado canoso. Muchos habían estado ausentes, algunos vivían en el exterior,
Unos pocos se habían suicidado y varios no habían perdonado aún el daño de aquella educación tiránica. En cuanto a mí, había superado el resentimiento. Me decidí a ir un sábado por la mañana. Solo 4 personas participábamos de la visita. Un guía mostraba detalles de la arquitectura, entre anécdotas y datos históricos a lo que yo prestaba poca atención. Cada sitio volvía a nítidos los recuerdos que el tiempo había desvaído. Desfilaban como imágenes en un proyector, pero sin provocar en mí la emoción que esperaba. Aurora sonando los parlantes, la profe maldita de geografía de segundo, las papas fritas a caballo antes de ir al campo de deportes, mis lágrimas en una clase de botánica. Al cabo de una hora, llegamos al tramo del recorrido que más me interesaba, los túneles que vinculaban el colegio con otros edificios del casco antiguo de la ciudad. En mis días de estudiante, habían sido un sitio vedado. Antes de ingresar, el guía había dibujado un esquema invitándonos a recorrer por nuestra cuenta las áreas habilitadas. Accedimos desde el subsuelo, atravesando una abertura que tenía una puerta de reja. Anduvimos unos 7 metros por un túnel que descendía con leve pendiente. Al principio era amplio, pero luego se agotaba de modo que teníamos que caminar en fila. La iluminación escasa y rasante destacaba la textura tosca de los muros. El eco de los pasos parecía de otro tiempo, y mi presencia una invasión impropia. Durante 5 años yo había caminado por encima de esa tierra horadada. Tal vez hubieran llegado a su interior mi risa, mi silencio o mis confesiones de amor adolescente. Algo me imantaba. Intuí que en los túneles, junto con el olor y la humedad, anidaba cierta esencia que, como una impronta, pervivía en quienes habíamos poblado esos pupitres. Me detuve a observar. Muros, piso y techo formaban una unidad sin interrupciones y una materialidad imposible de definir. Por momentos parecía ladrillo, a veces piedra, y en general solo tierra apisonada. Percibía las voces distantes de los que habían entrado conmigo. Segura de que nadie me veía, me agaché e hice una marca cerca del piso. La superficie cedía fácilmente a la presión de la llave, con que di forma a una espiral que dibujé de afuera hacia adentro. Esto compensará el hecho de no haber escrito jamás un pupitre, pensé. Advertí que los demás me llamaban y apuré el paso. Una curva me impedía ver, pero me oían cerca. Sin embargo, casi 10 metros más adelante aún no los alcanzaba. Seguía para la bifurcación y doblé a la derecha, sin saber si ellos lo habían hecho también. Pero al aproximarme, recuperaban sus nombres. De pronto lo distinguí. De espaldas, con su inconfundible modo de pararse, el pelo revuelto y la informalidad con que vestía el saco azul. Lo había amado con silenciosa devoción durante años, que se medían por sus miradas. Rememoré el color de sus ojos antes de verlo de frente, para comprobar si lo recordaba con precisión.